Saludos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva jornada en línea Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria de Andalucía. En primer lugar, queremos agradecer tu participación en esta jornada y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante para el sector de la agricultura y en concreto de la agricultura sostenible gracias a las líneas de trabajo del grupo operativo Biofan en la provincia de Almería. Y lo vamos a hacer de la mano de nuestra ponente experta invitada, que se trata de Corpus Pérez Martínez, del Centro Experimental Las Palmerillas Cajamar de Ejido, en Almería. Y ya se encuentra con nosotros. Bienvenida y gracias por ser parte de este ciclo de encuentros Agroconecta. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Ingeniera técnica agrícola por la Universidad de Almería y desde el año 1997 investigadora en la Estación Experimental Las Palmerillas Cajamar de Ejido, en la provincia de Almería. Forma parte del Departamento de Agrosostenibilidad de este equipo desde el año 2021, donde se ha especializado en el control natural de plagas, sirviéndose de la biodiversidad funcional, buscando de esta manera una alternativa sostenible en la agricultura que evite el uso de productos fitosanitarios. Forma parte de proyectos que van desde lo local a lo europeo en el marco de la investigación agrícola, orientada a la innovación y a la sostenibilidad del sector. Pero no le voy a robar más tiempo. Tiene la palabra Corpus Pérez Martínez. Adelante, muchas gracias. Pues como decía, muchas gracias Juan Carlos y esta mañana vamos a hablar de los resultados, parte de los resultados de un grupo operativo y la charla la hemos titulado Biodiversidad, clave para una agricultura sostenible. Como decía, forma parte de los resultados de un grupo operativo que se llama BioFUN, Biodiversidad Funcional sin Virus en Cultivos Protegidos, que ha finalizado recientemente, tan recientemente como fue en junio pasado, un grupo operativo que empezó al final de diciembre del 23 hasta junio del 25, donde han participado, bueno, pues COESPAL, que es la Asociación de Cosechadores y Productores de la provincia de Almería, cooperativas importantes aquí también en Almería, como es Coproníjar en la zona de Levante y Vicasor en la zona de Poniente. Y nosotros también como Cajamar, como la Fundación Grupo Cajamar. Cuespal fue el representante del grupo operativo y nosotros también tuvimos la opción de ser coordinadores técnicos del proyecto. Bueno, pues sin más vamos a empezar, vamos a hacer un poquito de situación de partida, ¿no? De por qué la biodiversidad es tan importante hoy en día. Pues mira, las plagas son importantes, son uno de los principales problemas que tienen los agricultores día a día, que se enfrentan en sus cultivos. Y las plagas siempre están presentes, están condicionadas por la temperatura, por el cambio climático. Están condicionadas también su presencia por la comercialización global, con lo cual siempre vamos a tener no solamente plagas conocidas normalmente, sino también tenemos plagas que son exóticas, que son desconocidas y que nos enfrentamos día a día a ese problema en los cultivos. Pero no solamente las plagas son un problema, también tenemos lo que es la alteración del hábitat. Aquí os presento una imagen aérea del poniente de la provincia de Almería. Como veis, hay una alta intensificación de estructura de invernadero, sin espacio entre estructura y estructura. Entonces, esa fragmentación, esa modificación del hábitat, lo que está haciendo es una disminución de la biodiversidad de la vegetación natural, con lo cual tenemos mayor presión de plaga. Si tenemos mayor presión de plaga y el uso tradicionalmente había sido con la utilización de productos fitosanitarios. Si no podemos conseguir controlar esa plaga, esa mayor presión de plaga, vamos a tener una pérdida de rentabilidad de los cultivos. Entonces, la solución es volver a aprovechar todos los recursos que nos está ofreciendo el ecosistema para controlar las poblaciones de insectos plagas y favorecer también la actividad de los polinizadores. Es decir, esto no es nuevo, esto ya antiguamente se hacía, sabemos cuáles son los beneficios que tienen las plantas alrededor de nuestros cultivos principales, simplemente hay que tener una visión
de lo que teníamos hace 40 años, 50 años o incluso menos, ¿no? Entonces, como decía, hay que aprovechar todos esos recursos que nos ofrece el ecosistema. Y para ello hay que volver a incrementar esa biodiversidad. Esa biodiversidad nos va a favorecer, bueno, va a constituir, lograr un control biológico mucho más eficaz, porque al final tenemos que tender el control natural de las plagas. Esa biodiversidad es una estrategia que es imprescindible para reducir la necesidad de utilizar productos fitosanitarios para el control de esas plagas. Nuestro control de plagas tiene que ser de forma natural y para ello vamos a introducir, vamos a modificar el hábitat pues para que esos insectos beneficiosos se puedan desarrollar y de ahí puedan colonizar nuestro cultivo para controlar esas plagas. Podemos utilizar pues todo el espacio que hay alrededor de nuestra explotación. Es decir, yo me voy a centrar en invernaderos porque es lo que se ha centrado más el grupo operativo, pero también podemos hablar de cultivo al aire libre, utilizando las bordeduras de las parcelas, utilizando, bueno, pues bandas florales. Podemos utilizar también rocallas. En este caso, como ven en las imágenes, pues tenemos el taludes de, cerca de nuestras explotaciones o espacios cerca de los caminos, ¿no? De nuestros muretes, o incluso también dentro, como ahora después vamos a ver, o podemos limitar un espacio cerca de nuestra estructura donde no nos impida pasar, pero que sí que nos aporte esos recursos ecosistémicos que necesitamos para controlar nuestras plagas, ¿no? Por lo tanto, como decía, la biodiversidad va a contribuir a lograr un cultivo biológico mucho más eficaz y mucho más natural. Y vamos a contribuir a una sostenibilidad. Y tener biodiversidad lo que nos va a aportar es, sobre todo, nos va a garantizar una producción sana, sostenible, libre de residuos. Es también una forma, es un elemento diferenciador con respecto a otros sistemas de producción. Nos va a permitir tener un aumento de enemigos naturales que nos van a controlar, es decir, que luego van a colonizar nuestro cultivo principal, van a localizar esos focos y nos van a controlar esas plagas de forma natural. También va a ser un refugio para esa fauna auxiliar, ¿no? En el caso contrario, cuando no tengamos esos focos, esos problemas en nuestros cultivos, esos enemigos naturales van a encontrar en estas plantas ese refugio, ese alimento que necesiten también de, pues que tengan presa, ¿no? Alternativa para su desarrollo. También van a encontrar ese polen, ese néctar, esa energía que necesitan. Es importante que no sean reservorios de enfermedades víricas porque, claro, si nosotros vamos a tener cerca de nuestros cultivos unas plantas que son huéspedes, que son reservorios, estos pueden ser transmisores de virus en nuestros cultivos principales y eso también es importante que no lo sean. Entonces, por ello, bueno, hay muchos estudios que ya nos han dicho que, por ejemplo, todas las plantas de especies autóctonas que están adaptadas a la zona y ahí también pues no son reservorios de enfermedades víricas. Como decía, también son fuentes de alimento porque le aportan ese polen, ese néctar, esas presas alternativas. Por lo tanto, vamos a tener un control natural de las plagas y con ello vamos a tener también una reducción del uso de productos fitosanitarios porque nuestras plagas nos van a controlar estos enemigos naturales. También nos va a favorecer pues la presencia de de los polinizadores va a favorecer un cambio en el paisaje. Eh, También nos va a favorecer algo que menos se ve, porque siempre nos vamos a fijar en la parte de la macro, ¿no? De los insectos que están volando y que están sobre nuestros cultivos, pero a nivel del suelo, bueno, pues también nos va a favorecer que haya una reducción de la erosión y la evaporación, porque hay mayor retención de agua y de nutrientes. El suelo no está tan desnudo, está protegido. Vamos a aumentar también la materia orgánica del suelo y por lo tanto vamos a tener una mayor resiliencia al cambio climático y vamos a tener también mayor capacidad, ese suelo va a tener mayor capacidad pues para ser sumidero de CO2 y también para almacenar más carbono, ¿no? En toda en nuestra parcela. Como decía, esa biodiversidad tiene que estar en el entorno de nuestros cultivos. Mm, Hay muchos estudios
donde se centraron inicialmente en los cultivos externos. De hecho, en la estación, desde el 2012, hay una línea de trabajo que está referida al control biológico por conservación, donde se evaluaron las plantas autóctonas, las que están en la zona, que están adaptadas completamente a nuestras condiciones climáticas y edáficas. Bueno, pues el, el control biológico por conservación en el exterior se está utilizando, pero también hay que mirar en el interior. En el interior, paralelamente al control biológico por conservación, en el exterior también se estaba introduciendo. De hecho, una de las primeras plantas que se empezó a introducir en el interior, en la imagen que veía aquí, que se ve, es un cereal con pulgón. El objetivo es ser una biofábrica para tener nuestros parásitos ahí del pulgón, de uno de los principales plagas que tenemos en los cultivos. Bueno, pues eso ya tradicionalmente ya se hacía, pero claro, a lo largo de los años se han ido introduciendo diversas especies que a lo mejor no se sabe, bueno, si pueden ser reservorios de virosis, tampoco se sabe qué individuos, insectos, tanto beneficiosos como plagas, pueden albergar cada una de esas especies. También se están dejando, bueno, pues plantas a veces crecer. Eh, También el número de especies, la combinación de ellas. Bueno, pues todo esto, todas estas dudas que nos surgieron de pues seguir avanzando y saber pues qué podemos introducir en nuestros cultivos que no sean un problema en el día a día, sino que a la vez sean nuestros aliados y nos ayuden a controlar nuestras plagas. Entonces, todo esto surgió, bueno, pues dio lugar al Grupo Operativo Biofun, cuyo objetivo general, os pongo aquí, que fue conjugar el fomento del control biológico por conservación en el interior de los invernaderos con el incremento de una biodiversidad de flora y fauna funcional que no suponga un riesgo para el desarrollo de enfermedades víricas en los cultivos hortícolas. Esto es fundamental, como estaba hablando, como estaba comentando. Para ello, una de las tareas que nos surgió, que tuvimos en el grupo, en el trabajo, en el proyecto, pues fue saber caracterizar la biodiversidad que había en el interior de la invernadero, es decir, qué situación de partida nos encontramos, qué es lo que hay en fincas, en las fincas, qué es lo que están poniendo los agricultores, qué no. Entonces, para ello se realizaron pues encuestas al sector agroalimentario. Se hicieron 82 encuestas donde respondieron el 67% correspondió a hombres y el 33% correspondió a mujeres. Aquí os presento un quesito con todas, bueno, con todas las especies que los agricultores seleccionaron que tenían dentro de su invernadero, de sus explotaciones. Y bueno, pues resulta que tenían 23 especies. 23 especies. No todas en la misma proporción, sí, como podéis ver, aquí tenemos desde lobularia marítima, eh, también conocida comúnmente como lobularia o aliso de mar, tenemos perejil, tenemos cornecillo de mar, tenemos facelia, tenemos ruda, tenemos diente de león, tenemos salvia, tenemos sorgo, tenemos ortiga, tenemos capuchina, miel en rama, tenemos maíz. También tenemos eneldo, margarita playera, borraja, caléndula, perejil de mar, cilantro, hinojo, girasol. Tenemos cebada, tenemos también albardín, tenemos siempre viva azul. Es decir, como podéis observar en este quesito, en esta gráfica, eh, hay mucha variedad, hay muchas especies, como decía, 23 especies para los encuestados, ¿no?, que tienen presente en su invernadero. Por lo tanto, ante esta situación, pues sabemos que las 5 especies de plantas auxiliares más representativas para las personas que han participado en esta encuesta, pues predomina, tenemos tenemos la lobularia con el 34% de los casos, le sigue la cebada, que tiene un 13,6% de los casos. En la tercera planta que tiene más representación para los encuestados es el hinojo, le sigue el girasol, le sigue la miel en rama.
con un porcentaje ya inferior del 5%, igual que el maíz, que tiene un 5,9%. El resto de las especies tienen ya valores inferiores a ese porcentaje que hemos dicho. Con lo cual, bueno, pues dentro de esta amplia gama de especies, las más representativas son esas 5. También les preguntamos que respecto a las plantas adversas que dejan crecer, porque normalmente, bueno, alrededor de nuestros cultivos, coincidiendo con ellos, nos encontramos en distintos tipos de plantas, que a veces se puede pensar que, bueno, pues las voy a dejar porque tienen una flor y me pueden ser beneficiosas para mi cultivo, o a veces, bueno, la he dejado porque no me ha dado tiempo a quitarla, o simplemente voy a quitarla porque pues no son beneficiosas, pero bueno, nosotros lo que nos interesaba saber qué tipo de especies nos encontramos. Y en este caso hay 18 especies que los encuestados han señalado y donde nos representan la más indicada para ello ha sido la olivarda, la desficia viscosa, con un 27%, le sigue la cerraja y para finalizar el lineldo. Es decir, estas tres especies, solamente con estas tres especies ya está representando más del 75% de los casos, ¿no? De las especies más representativas en la encuesta. Por lo tanto, teniendo ya todo, teniendo este punto de partida de qué es lo que tenemos y sabiendo que hay muchas más especies disponibles que se pueden mm, instalar, bueno, que se pueden trasplantar, se pueden sembrar, que se pueden tener en en el entorno de nuestros cultivos, pues una de las tareas del proyecto fue identificar, tanto en fincas comerciales como en fincas experimentales, pues todas esas plantas auxiliares que teníamos y también las plantas albenses. En esta imagen podéis observar, bueno, pues dónde hemos hecho los muestreos y dónde estaban las fincas colaboradoras, que es la zona que está marcada con círculo rojo, tanto en el levante de la provincia de Almería como en la zona de Poniente. Y podéis ver también así, pues una foto, una visualización, una imagen de los distintos tipos de estructuras en los cuales hemos tomado hemos hecho todos estos muestreos y ah, bueno, esta fase experimental, ¿no? Del proyecto, donde pues son estructuras sencillas, típicas de la zona, que son de Raspellamagao, son estructuras, solamente había una mucho más evolucionada, con más altura, en torno a 10 metros, pero lo normal, bueno, pues de 5 o 6 metros, y sobre todo la característica que son invernaderos sencillos, parrables. Mira, en esta imagen os he querido traer aquí y he representado, he puesto una imagen pequeñita de las 22 especies que se han evaluado en el proyecto y que son pues susceptibles a introducir y que de hecho muchas veces se están introduciendo en nuestros cultivos, en nuestros invernaderos. Aquí podemos ver pues, lobularia marítima, el hinojo, miel en rama, siempre viva azul, la lavanda, el sorgo, el romero, margarita playera. También está el tajete, la albahaca, el girasol, la capuchina, la borraja. Hay dos especies de salvia, ¿no? Porque en dos fincas distintas, bueno, había una especie que era la salvia officinal y luego era la salvia argentea. Entonces, bueno, pues hemos evaluado las dos especies. Celosia plumosa, el cilantro, la ruda, la cebada, la mostaza. Como veis, es una amplia gama de especies donde nos hemos centrado en este proyecto para saber exactamente, bueno, pues qué nos aporta cada especie. Los cultivos en los cuales hemos trabajado eh, representan por la mayor parte de los cultivos que se producen bajo plástico, que son tomate, pimiento, pepino, sandía, calabacín y berenjena. Lo hemos hecho a lo largo de casi 2 campañas. Tenemos varios ciclos de cultivo diferentes, con repeticiones de cultivos en invernaderos completamente diferentes, en un caso de otro, en zonas diferentes, tanto Levante como en Poniente, como decía anteriormente. Entonces, en este caso, en la presentación, lo que vamos a hablar son 4 casos independientes de concretos
de fincas en los cuales, bueno, pues hemos tenido distintos cultivos y el cual voy a indicaros qué especies auxiliares, qué plantas auxiliares hemos tenido y qué hemos observado. Vamos a empezar con el tomate. En este caso ha sido, como decía, un invernadero parral tipo raspa y amagado, con un cultivo de tomate cherry y en ciclo de primavera. En ciclo de primavera. Las especies que tenían en este invernadero comercial, podéis verla aquí en esta imagen, hecha en este collage. Tenemos lobularia marítima, tenemos lavanda, tenemos miel en rama, tenemos siempre viva azul, tenemos sorgo y tenemos hinojo. Muchas de ellas ya estaban en las plantas que los agricultores nos decían que eran las más representativas, y las cuales también podéis ver a lo largo de la presentación. Bueno, pues analizar, ¿cómo hemos analizado los individuos, insectos que tienen estas plantas? Pues mirar, nosotros hemos hecho muestreos muy frecuentes. Para ello, por un lado, colocábamos placas cromáticas de un tamaño de 10 por 12 y luego esas placas cromáticas nos las llevábamos al laboratorio donde mirábamos, identificábamos con ayuda pues, de bibliografía y de guía qué insectos estaban en cada una de esas placas que nosotros fuimos colocando alrededor, encima de las plantas auxiliares y que íbamos reemplazando constantemente. También íbamos haciendo conteo visual, es decir, visualizando qué es lo que teníamos en esas plantas, en cada una de ellas, en estas fincas. Entonces, bueno, pues como resultado de esas identificaciones, os presento aquí este gráfico. Este gráfico representa el porcentaje de artrópodos que tiene cada una de las plantas auxiliares que hay en el entorno del cultivo de tomate. En este caso, podemos ver en color verde, bueno, se ve como azulillo, pero son las plagas. Representa el porcentaje de plagas que han oscilado entre el 30 y el 40% de ellas. Y luego en la parte de enemigos de beneficiosos, que aquí pues, representan la suma de parásitos y de depredadores, representan entre el 50 y el 60% de la presencia. Y luego en otro lo que hemos agrupado en esta parte de individuos descomponedores de materia orgánica y también del tema de polinización, de polinizadores presentes en esas plantas. Aquí podemos observar cómo hay un mayor porcentaje de presencia de beneficiosos respecto a plagas. Hay que remarcar y señalar que normalmente en una planta no va a haber, no va a estar libre de plagas. Necesitas que haya un equilibrio, que siempre pues, que esa plaga, ese insecto necesite, ese insecto, perdón, ese enemigo natural, ese organismo beneficioso encuentre también su presa alternativa, como puede ser en el caso, ¿no? Que es la parte de plaga. O también puede ser que estas plantas sean como reservorio, que sean como plantas trampa para atraer a plaga. Entonces tiene pues mayor porcentaje de ellas, que también nos va a ayudar en ese caso. Bueno, no lo he dicho, pero en la parte superior del gráfico, en pequeñito, está la imagen de las plantas, pues para que se visualice más rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues en este invernadero en estas plantas auxiliares, las plagas que hemos observado principalmente, bueno, hay muchas más, pero he puesto aquí las más representativas, pues son el minador de hoja, liriomiza y también tuta absoluta. En cuanto a pulgón, distintas especies de pulgón. Sobre todo, aquí hay una especie que es Daffy funiculi, que está más presente en el hinojo. Tenemos trips, como decía, también suelen ser plantas trampas que atraen mucho a la presencia de trips, con lo cual, bueno, pues evita que esté en el cultivo principal. Y mosca blanca, un Bemisia. También hemos observado dentro de los enemigos naturales, de los beneficiosos, en los parasitoides, pues hemos encontrado parasitoides del minador, es decir, teníamos una plaga que era la ligriomiza, que es el minador de hoja, pero tenemos parasitoides de esa plaga natural, como es el Opius, Diglyphus, Danuxa. También
respecto al parásito de pulgón, tenemos Aphidius colemani, y para la polilla del tomate hemos encontrado Necremus tutai. Respecto a los depredadores, bueno, pues podemos encontrar Conisia attenuata, también es una mosca, es un depredador. Yo he puesto aquí mosca blanca, pero también al final es muy polífago y también se puede alimentar de trip o de otros insectos que encuentra en el invernadero, bueno, en el invernadero, en el cultivo. También hemos encontrado Neseo tenuis, y que es para mosca, se alimenta principalmente de mosca blanca y trip, pero bueno, si también encuentra ácaros, pues también puede alimentarse de ellos. Y con respecto a depredadores de pulgón, pues tenemos Echimus, tenemos Aphidoletes. En realidad lo que tenemos, bueno, pues una amplia, como decía, una amplia diversidad de artrópodos presentes en estas plantas auxiliares. El siguiente caso que os quiero mostrar es el caso de pimiento. También estamos hablando de estructuras sencillas. El pimiento es pimiento tipo California, y en este caso lo que nos hemos encontrado en la finca, lo que había eran 5 especies. Tenemos el cereal, la cebada, tenemos hinojo, tenemos girasol, tenemos el lobularia y tenemos albahaca morada. Respecto a la proporción de artrópodos presentes en este cultivo, en este invernadero con esta isla de biodiversidad, bueno, pues aquí ha oscilado las plagas, que sería el color más azul. Las plagas han oscilado entre el 25% y el 67%. Respecto a los artrópodos beneficiosos, en este caso ha oscilado entre el 33% y el 70%. Aquí, como podéis ver, el girasol, el que tiene mayor presencia de plaga en este invernadero donde hemos hecho la prospección. Y con respecto a las plantas que tienen mayor presencia de artrópodos beneficiosos, pues tenemos la albahaca y tenemos el hinojo. Bueno, las plagas que encontramos, pues tenemos distintas especies de pulgón, tenemos trips, tenemos mosca blanca y tenemos lepidóptero. En este caso tenemos Lepidoptera exigua, bueno, pues que es muy frecuente encontrarla también en el cultivo de pimiento. En cuanto a los parasitoides, bueno, pues lo que tenemos Cotesia, que es un parasitador de lepidóptero, que entra de forma también natural. Tenemos parasitoides de pulgón, como son distintas especies de Aphidius, y tenemos un parasitador de mosca blanca, que es el Eruncerus mundus. Y de respecto a los depredadores, pues tenemos lo mismo que nos pasaba en el caso anterior, en el otro invernadero, que estaba completamente diferente, alejado de este. Tenemos Coesia para depredador de mosca blanca principalmente, entre otras especies. Tenemos para el pulgón crisopas, tenemos Aphidoletes, tenemos también otro tipo de mosca que es el Ciapus payens. Para el caso del tris tenemos Orius labigatus. Como estábamos viendo, hay también en este caso, hay también una alta proporción de enemigos naturales. En el caso del pepino, lo que tenemos, bueno, como podéis ver aquí, son mayor número de especies. En este caso había 12 especies que van desde miel en rama, margarita playera, celosía plumosa, siempre viva, salvia, lobularia, tajete, hinojo, cebada, capuchina, albahaca. Es decir, como podéis ver, comprobar en esto, los agricultores no responden a una, eh, a un protocolo normal de número de especies a tener instalada en el invernadero, sino que cada uno tiene distinto número de especies. ¿Sabes? Como podéis ver aquí, en el caso del pepino, pues tenemos igual, las plagas van a oscilar entre el 30 al 40% y los beneficiosos oscilan entre el 50 y el 60%, destacando principalmente, bueno, en cuanto a las plagas, podemos ver aquí la capuchina que tiene mayor porcentaje de plagas.
y la siempre viva, el hinojo y la lobularia y el cilantro están por encima del 60%, ¿no? Están entre el 62 y el 65%. La celosía plumosa también está aquí, que tiene también una barra de plagas bastante, un poquito más alta. Respecto a, vale, en este caso también aquí he reseñado que los beneficiosos están en mayor porcentaje que respecto a las plagas. En cuanto a los que nos podemos encontrar, pues plagas tenemos pulgón, distintas especies de pulgón, strid, mosca, lepidópteros, porque en el pimiento estamos hablando de Spodoptera exigua, pero ahora también en el pepino apareció Plutesa, bueno, que otro tipo de lepidóptero que están asociados a la lobularia. Tenemos chinches, pero también tenemos los parasitoides, como puede ser pues para los lepidópteros, para el pulgón, para mosca. Tenemos también los depredadores específicos pues para cada una de las plagas principales que ahí hemos observado. El otro cultivo, pues tenemos la sandía. En el caso de la sandía, tenemos menos especies, aquí son 5 especies lo que encontrábamos en este invernadero, desde, bueno, romero, mucha lobularia, cebada también, sorgo y salvia. Lo que predominaba sobre todo en este invernadero era la lobularia y el cereal. Y aquí, como podéis ver, también hay un equilibrio entre esas plagas beneficiosas, entre el equilibrio entre las plagas y los enemigos naturales. El- Pasando así de rápido lo que tenemos, en cuanto a las plagas, la presencia del pulgón, el trip, el lepidóptero, sobre todo la plutella, esto no le afecta al cultivo en sí, pero sí que a la lobularia. Tenemos también, bueno, los parásitos adecuados en relación con las plagas que presentan en esas plantas auxiliares. Otra de las tareas que tuvimos fue ver el efecto que tienen esa isla de biodiversidad con respecto al cultivo principal. Sí, en el caso del tomate, donde predominaba sobre todo la polilla del tomate y el minador, con bueno, pues con la isla de biodiversidad, con esas plantas auxiliares que había en ese invernadero, se pudo controlar perfectamente esas plagas, ¿no? Porque teníamos la presencia de esos parásitos y esos depredadores, como hemos visto anteriormente. En el caso del pimiento, sobre todo destacó el pulgón y ya nuestras plantas auxiliares nos ayudaron a controlar esa plaga, ¿no? Con la presencia de los parásitos y de los depredadores. En el caso del pepino, pues igual, el pepino es muy sensible, también le afecta el pulgón, la mosca, el tris, pero con la presencia de nuestras plantas auxiliares pudimos controlarlo, con lo cual, bueno, en el caso de la sandía también que lo he puesto ahí. Lo que quiero decir es que la biodiversidad que esté presente en el invernadero de ensayo, es decir, o en alrededor del cultivo, eh, ha tenido un efecto positivo en el control de las plagas. Nos va favorecido, sobre todo por la entrada de insectos beneficiosos y donde le dan pues ese refugio y ese alimento. Si nos observamos sobre todo cuál ha sido su efecto de esa isla, de esas plantas auxiliares sobre la virosis presente en el cultivo principal, hay que indicar que parece tener un efecto positivo en el control de la virosis, es decir, que la presencia de esos enemigos, de esas plagas, de esos insectos plagas, no han sido transmisores de virosis al cultivo principal porque, bueno, pues con el efecto de nuestros plagas, de nuestros enemigos naturales hemos controlado esas plagas. Decir también aquí que mm, voy, que parte del trabajo que más adelante se puede consultar y que ya lo comunicaremos es que se han analizado si son reservorios de virosis o no todas estas plantas auxiliares, así como las plantas también adversas. Y las conclusiones rápidas que ya tengo a Juan Carlos aquí es que la biodiversidad en el interior de los invernaderos, bueno, como hemos comprobado y son las encuestas, hay 5 plantas principales. Lobularia, tenemos cereal, hinojo, girasol y miel en rama. Aquí hay bueno, y plantas arbenses como la olivarda, como la cerraja y el Chenopodium album. Decir que hay muchísimas más especies que aquí las reseño.
que las plantas auxiliares albergan gran cantidad de artrópodos beneficiosos, entre los que se incluyen depredadores, parasitoides, organismos saprófagos y polinizadores, que esa asociación refuerza el papel clave de la biodiversidad funcional como reservorio natural de la fauna dentro del invernadero. Como he dicho anteriormente, ha sido un efecto positivo en el control de las plagas que no han transmitido virosis y, sobre todo, la puntualización final que quería hacer es que la biodiversidad del entorno de los cultivos es una herramienta fundamental para una agricultura más sostenible, resiliente y respetuosa en el entorno. No es el futuro, es un presente de un modelo que es menos dependiente del uso de insumos químicos y que garantiza la producción de alimentos sanos, seguros y respetuosos con el medio ambiente. Bueno, pues muchas gracias y cualquier duda o más ampliación de la información, ahí tenéis mi correo y la página web de Plataforma Tierra y también del grupo operativo de ubiofun.es. Juan Carlos, muchas gracias, que me he pasado. Muchísimas gracias, no te preocupes. Corpus Pérez Martínez, ingeniera técnico agrícola de la Universidad de Almería e integrante del grupo operativo Biofan. Qué interesante la temática. Ahora vamos a pasar el testigo a las personas que están siguiendo con mucha atención esta jornada AgroConecta en línea y que ya han planteado algunas preguntas. En primer lugar, vemos por aquí. Se trata de una innovación que supone ver toda esa biodiversidad funcional como una aliada cuando antes eran consideradas malas hierbas. ¿Qué nos puedes contar sobre ese tema? ¿Cómo ha cambiado a nivel de las mentes, sobre todo, esta estrategia que ponéis sobre la mesa desde el grupo operativo Biofan? Hombre, claro, ha cambiado todo. Es decir, las plantas auxiliares, ese aumento de biodiversidad, es un aliado para nosotros, para el control natural de las plagas. Y el tener, el cambiar de opinión, de punto de vista es fundamental. Es decir, antiguamente el tener otro cultivo, otras plantas cerca de nuestro cultivo principal no era beneficioso. Al revés, ahora sí, son complementos. Es decir, tener mayor biodiversidad en nuestro cultivo es tener más vida, más salud en ello. Con lo cual son nuestros aliados, no podemos estar sin ellos. Para cualquier persona que pueda estar interesada en tratar de implementar una estrategia de este tipo en su explotación dentro de los cultivos de la agricultura, ¿qué les podríamos recomendar? ¿Cuál podría ser ese punto de partida para empezar a testar esta estrategia en una pequeña o mediana explotación de cualquier comarca de Andalucía? Pues mira, podemos empezar con poner, no hay que poner tantas especies como se ha visto en los casos o nada, sino empezando con 5 especies, 5 o 6 especies para probar. Por ejemplo, como habéis visto, la lobularia es común en todas las explotaciones, es como nosotros llamamos nuestro fondo de armario. Podemos probar con lobularia, podemos probar con el hinojo, podemos probar con el cilantro, podemos probar con el romero. Podemos probar con la siempre viva. No hace falta poner mucha cantidad, es decir, bueno, eso sí, perdón. Lo ideal es que estén a una distancia de entre 20 metros como máximo, pues para que los insectos auxiliares pues puedan tener un punto cerca de donde alimentarse o refugiarse. Pero se pueden aprovechar todos los espacios. Podemos aprovechar las puertas, las entradas, los caminos, las mismas estructuras de si es un invernadero, pues los pies, o si es en la calle cualquier espacio, un trocito al lado de nuestro cultivo. Simplemente lo que vamos es a recuperar lo que antiguamente teníamos, todo lo que el ecosistema nos aporta. Es decir, que esos polinizadores, esos enemigos naturales, esos depredadores, esos parasitoides, eh, vengan a nuestros cultivos, estén en esos cultivos auxiliares y vayan buscando nuestro foco, nuestra plaga. Y son totalmente, lo encuentran, ¿eh? Son nuestros aliados. Corpus Pérez, una pregunta que nos hacen también. La puesta en marcha de esta estrategia de la valerse de la biodiversidad funcional para la eficiencia, la sostenibilidad, la resiliencia, la adaptación de nuestros cultivos, en una aplicación incorrecta, ¿qué efectos negativos podría tener?
A ver, de entrada nunca va a ser una aplicación negativa, porque cada planta, cada especie nos va a aportar un extra a nuestro ecosistema, a nuestra salud. Entonces, nunca va a ser negativo. El tener nuestra biodiversidad nos va a permitir tener una producción más saludable, porque vamos a tener una reducción de utilización de productos fitosanitarios. Nuestro control de plagas nos lo van a hacer esos enemigos naturales que son muy pequeños y que hay que fijarse un poquito en ellos pues para observarlos y que, bueno, pues que se van a alimentar de esas plagas. Los van a depredar los que sean, que tengan esa función, o los van a parasitar y van a poner ese huevo dentro de ese insecto, de esa plaga. Con lo cual nunca va a ser negativo, siempre va a ser positivo, siempre positivo. Pues con eso nos quedamos. Corpus Pérez Martínez de la Universidad de Almería, de la Estación Experimental Las Palmerillas, Cajamar del Ejido. Muchísimas gracias por ser parte de estos encuentros de innovación y colaboración Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Y ahora vamos con nuestros recordatorios. En primer lugar, que la Oficina Virtual Agraria continúa abierta y accesible las 24 horas al día en cualquier dispositivo portátil o móvil conectado a Internet. Y a través de nuestros canales sociales. Estamos en la red social X, en Facebook y en YouTube, donde al término de esta sesión podrán encontrar un completo repositorio con cada una de las jornadas Agroconecta de la Oficina Virtual Agraria, que en estos días continúa también en formato presencial, llegando a cada una de las oficinas comarcales agrarias que vertebran nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias y hasta entonces.